Saludos cordiales, espero se encuentren muy bien. A continuación les voy a hablar sobre la diversidad de hongos, tema que forma parte del capítulo 23 del libro de texto. Es común pensar cuando se toca el tema de hongos, pensamos en esas estructuras que vemos cuando empiezan las lluvias y que se desarrollan en el suelo, sobre la madera, en jardines, en bosques, que tienen diferentes formas, que son gelatinosos, que son pulverulentos, entre otros. Sin embargo, lo que vemos a simple vista es solamente una parte del ciclo de vida de un hongo. Para conocer más sobre los hongos veremos a continuación sus principales características. Los hongos están formados por hifas. La hifa es la unidad estructural de todos los hongos. Es una célula alargada la cual contiene todas las estructuras típicas de una célula eucarionte. Esas hifas, en su mayoría, están formadas por una pared celular compuesta por quitina. La quitina es un polisacárido estructural que también se encuentra presente en el exoesqueleto de los arácnidos, de los crustáceos y de los insectos. A ese conjunto de hifas, ya sea ramificadas, entrelazadas o agrupadas, se le conoce como micelio. El micelio, la mayoría de las veces, constituye la etapa vegetativa del hongo, una etapa generalmente no visible al ojo humano, ya que se desarrolla internamente en un determinado sustrato, ya sea entre la madera, entre la materia orgánica, dentro de insectos, etc. Cuando esta masa de micelio recibe las condiciones adecuadas, principalmente de temperatura, de luz, de humedad, se produce la diferenciación de esa masa de micelio, dando lugar a la formación de los cuerpos fructíferos. Esos cuerpos fructíferos que tienen formas, colores y tamaños muy variados. Esos cuerpos constituyen la etapa reproductiva de los hongos. Esas estructuras con forma de sombrilla, de copas, de orejas, realmente se forman con el objetivo de liberar esporas y reproducirse. Como vemos en la ilustración del lado derecho, el micelio está constituido, como les mencioné, por una gran cantidad de hifas entremezcladas y ramificadas. Esa es la parte vegetativa. Cuando las condiciones son las adecuadas, él continúa con su ciclo de vida y se diferencian esas hifas y forma una estructura visible generalmente al ojo humano, que es el cuerpo fructífero, el cual porta estructuras productoras de esporas. Y eso forma parte de un ciclo de vida muy generalizado, muy simple, porque existen otros ciclos de vida, no son muchos más complejos, pero esta es la forma más simple de decir cómo están los hongos divididos en dos etapas, una etapa vegetativa y una etapa reproductiva. En esta ilustración podemos ver del lado izquierdo que el micelio, como expliqué en la diapositiva anterior, es el grupo de hifas unidas y ramificadas, y que en este caso que vemos en la ilustración se encuentra bajo el suelo, y el cuerpo fructífero, formado por esas hifas ya diferenciadas, es el que emerge del suelo, esto con el fin de reproducirse, y porta las estructuras que van a liberar las esporas. Ambas fases, vegetativa y reproductiva en este caso, y en el caso de los hongos, están formados por hifas. Las hifas pueden estar divididas por unas estructuras llamadas septos, que son una especie de tabiques en que se dividen transversalmente las hifas, como podemos ver en la ilustración. Sin embargo, esos tabiques no están completamente sellados, sino que tienen una especie de abertura central que permite el movimiento del citoplasma a través de las hifas. Y de esta forma también se distribuyen mejor los nutrimentos a lo largo de toda la cadena de hifas. Existen hifas que tienen septos, pero también hay hifas no septadas.
Un aspecto muy importante en los hongos es su forma de obtener los nutrimentos. Los hongos son heterótrofos. Los hongos no fabrican su propio alimento, sino que dependen de fuentes externas de nutrimentos. Se alimentan principalmente por absorción. Ellos liberan sustancias tipo enzimas que degradan las sustancias complejas, las descomponen en subunidades más simples y de esta manera pueden absorberlas. En general, los hongos tienen la función de ser los principales descomponedores del planeta. Ellos sobreviven al descomponer nutrimentos almacenados en los cuerpos o desechos de otros organismos. Algunos hongos digieren los cuerpos de organismos ya muertos y otras especies de hongos son parásitas y viven a expensas de organismos vivos causándoles enfermedades o incluso la muerte. Existen también hongos depredadores, como es el caso que se presenta en la fotografía, donde a nivel microscópico las hifas del hongo, que se muestran de un color blanco alargadas, al sentir la presencia de un gusano, estimula la acumulación de agua en esa parte de la hifa, se infla y forma una especie de anillo que literalmente estrangula al gusano y lo puede hacer incluso en varias partes del cuerpo del gusano hasta causarle la muerte. Este tipo de fenómeno ha sido utilizado en proyectos de control biológico para controlar las plagas de nemátodos en algunos cultivos. En cuanto a reproducción, los hongos pueden presentar tanto reproducción de tipo asexual como sexual. Los hongos se reproducen mediante esporas. Las esporas son dispersadas principalmente por el viento. Sin embargo, también pueden ser dispersadas por el agua, pueden ser transportadas en el cuerpo de insectos y de otros animales. Inclusive pueden pasar por el tracto digestivo de algunos animales y ser dispersados por medio de las heces. El proceso de reproducción asexual se da principalmente bajo condiciones estables del entorno. Bajo estas condiciones se producen esporas haploides por división mitótica. Cuando esa espora haploide cae en una superficie o sustrato adecuado, comienza a dividirse por mitosis y esto da origen a nuevo micelio. Ese nuevo micelio es haploide y va a producir esporas haploides, o sea, esporas asexuales. Como resultado de este tipo de reproducción asexual se obtienen de forma rápida clones totalmente idénticos al micelio que le dio origen. En el caso de la reproducción sexual en hongos, esta sucede principalmente bajo condiciones inestables del entorno, cuando las condiciones ambientales se vuelven adversas. Bajo estas condiciones se producen entonces esporas haploides, pero en este caso como producto de la división meiótica. Al germinar, las esporas pueden encontrarse o ser hifas compatibles, ya que en el caso de los hongos se les llama hifas de signo negativo o hifas de signo positivo, y al ser compatibles las hifas con diferentes signos se fusionan formando hifas con dos núcleos. Luego de ello se da la fusión de los núcleos haploides dando origen a un cigote diploide, el cual sufre luego divisiones meióticas y produce nuevamente esporas haploides, que van a originar eventualmente micelios haploides. Durante la reproducción sexual ocurre el proceso de recombinación genética, por lo que la información genética del micelio resultante, en este caso, en esta reproducción, no va a ser idéntica a la del micelio progenitor, como sucedía en el caso de la reproducción asexual. Una vez formado ese cigoto diploide, como mencioné, sufre meiosis y produce esporas sexuales haploides. Esas esporas se dispersan, germinan y se dividen por mitosis para formar nuevos micelios haploides. Esta ilustración nos muestra en forma esquemática ambos procesos, tanto la reproducción sexual como asexual que les mencioné anteriormente.
Es importante mencionar aquí que la fase sexual diploide marcada con flechas amarillas del lado superior derecho es significativamente corta, ya que rápidamente se restablece el estado haploide. En esta ilustración, tomando como punto de partida el micelio haploide o N que está en el círculo verde del centro, dicho micelio, dependiendo de las condiciones del entorno, puede tomar dos vías. Si las condiciones son estables, el micelio forma una estructura productora de esporas N haploides. Esas esporas luego forman micelio haploide, siendo este idéntico al micelio que le dio origen. Por el contrario, si las condiciones del entorno son adversas, ese micelio N, el cual puede tener hifas compatibles de signo positivo o negativo, mediante este proceso se da la fusión de estas hifas, luego la fusión de los núcleos haploides de ambas hifas, dando lugar a la formación de un cigoto diploide, que luego va a sufrir divisiones meióticas y se desarrollará una estructura productora de esporas haploides que liberará dichas esporas que luego formarán micelio haploide nuevamente. Esta es la explicación de ambas fases, una bajo condiciones estables del entorno y una bajo condiciones inestables del entorno. Los hongos interactúan con otros organismos, tal es el caso de los líquenes. Los líquenes son el producto de una asociación simbiótica entre hongos y algas fotosintéticas o bien con cianobacterias. Este es un tipo de relación en que los hongos mediante sus hifas rodean las algas, las protege de la deshidratación y de otras condiciones adversas del entorno y a la vez las algas le proporcionan al hongo carbohidratos para su alimentación. Los líquenes en general son muy importantes como especies pioneras en sitios muy alterados. También son muy utilizados como bioindicadores de contaminación ambiental, ya que almacenan, por ejemplo, metales pesados. Otro tipo de relación simbiótica que establecen los hongos son las micorrizas. Las micorrizas son asociaciones entre hongos y raíces de plantas. Existen más de unas 5.000 especies de hongos que forman micorrizas y el 80% de las plantas con raíz forman micorrizas. En este tipo de asociaciones, las hifas de los hongos pueden rodear las raíces de forma externa o bien penetrar al interior de las células de las raíces. En ambas ilustraciones que tenemos en pantalla vemos que, por ejemplo, en la figura del lado izquierdo, el micelio del hongo forma una capa externa que se ve de color blanco. Esa es la micorriza, esa es la asociación. Y del lado derecho el dibujo muestra cómo se adhieren o se agarran las hifas y rodean las raíces del árbol. En este tipo de asociación, tanto el hongo como la planta se benefician mutuamente. El hongo digiere nutrimentos del suelo, absorbe agua y minerales y muchos de ellos los traslada a la planta. Esto es muy importante para plantas que crecen en suelos pobres, en suelos arenosos, muy áridos. Por su parte, el hongo recibe los subproductos nutritivos de la fotosíntesis. En general, las micorrizas mejoran el crecimiento de la planta, le dan vigor y sobrevivencia. Este dibujo muestra la punta de una raíz a nivel microscópico, donde el lado izquierdo muestra el tipo de micorriza donde las hifas forman una densa capa de micelio que se conoce como vaina y está en la parte externa de la raíz. A este tipo de micorriza se llama ectomicorriza y este tipo de micorriza fue la que les mostré en la diapositiva, donde se ve a nivel subterráneo, donde el micelio de color blanco rodea totalmente la raíz. Y del lado derecho del dibujo se muestra otro tipo de micorriza. En este caso, las hifas penetran los espacios intercelulares
así como el interior de las células y forman esa asociación con los beneficios antes mencionados. Este tipo de micorrizas se conoce como endomicorrizas. Otro tipo de relación que establecen los hongos es cuando estos viven dentro de las hojas o de los tallos de algunas plantas. Se les conoce como hongos endófitos. Muchos son parásitos, pero la gran mayoría son beneficiosos para las plantas hospederas. Es conocido el caso de endófitos que viven dentro de las células de las hojas de muchas especies de césped. Los hongos producen sustancias tóxicas dentro de las hojas o de mal sabor y esto llega a ser una ventaja para las plantas porque con ello evitan la depredación por parte de los organismos herbívoros. Una de las principales funciones ecológicas de los hongos es la de ser descomponedores. Los hongos tienen la capacidad de degradar los compuestos de la madera como la lignina, la celulosa, incluso ambas, colaborando con ello al mantenimiento y reciclaje de nutrientes en los ecosistemas. De no existir los hongos se acumularían grandes cantidades de material vegetal sin descomponer. Los hongos también se alimentan de materia muerta de todo tipo. A estos se les conoce como saprófitos. Los hongos son muy importantes en muchos aspectos, no solo por los beneficios que brindan al planeta y a los seres vivos que lo habitan, sino también porque pueden provocar daños muy serios o enfermedades en plantas y animales. Un caso muy importante es el hongo que causa la roya del café. Este hongo es de consistencia pulverulenta y de muy fácil transmisión de un cultivo a otro. Este hongo ha causado y causa actualmente pérdidas incalculables en países productores de café. Otro ejemplo es el hongo que daña los granos de las mazorcas de maíz. Este hongo, conocido como ustílago, provoca una metástasis de los granos, hace que los granos se conviertan en una especie de bolsas llenas de esporas de color oscuro. A pesar de que tienen una apariencia poco agradable y daña las milpas y produce daños en el cultivo, esos granos que son realmente sacos de esporas son ampliamente consumidos en varios estados de México. Existen especies de hongos que provocan enfermedades y hasta la muerte a varios tipos de insectos, ya sea insectos en estado larval o en estado adulto. Y debido a esa capacidad que tienen los hongos, conocidos, se les llama entomopatógenos y son usados en proyectos de control biológico. En la fotografía vemos del lado izquierdo un grillo infectado por un hongo, el cual inicialmente penetró con sus hifas el interior del grillo, se alimentó y luego de que el insecto murió, emergió la estructura reproductiva de color blanco y rojizo que vemos saliendo del cuerpo. Del lado derecho vemos una especie de chinche totalmente colonizado por un tipo de moho filamentoso y posiblemente invadido en forma interna y externa. El ser humano no escapa al ataque por hongos. Existen muchas enfermedades conocidas como tiñas, micosis, que se dan en la piel, en las uñas, como vemos en el caso del pie de atleta, en el cabello, en los dedos, en las manos y muchas otras partes del cuerpo. Son causadas muchas veces por hongos de tipo microscópico y de tipo levaduriforme. Existen hongos también que dañan los alimentos, son hongos principalmente de tipo moho filamentoso y que pueden producir sustancias tóxicas peligrosas. Bajo condiciones de exceso de humedad, temperatura un poco alta, incluso en condiciones de oscuridad, este tipo de hongos proliferan sobre alimentos como el pan, como la tortilla, sobre frutas y alimentos preparados. Principalmente en países con amplia cultura en el consumo de hongos silvestres, es importante saber reconocer no solo las especies como
comestibles, sino las especies venenosas. Existen especies que pueden resultar letales si la persona no es atendida a tiempo. Tal es el caso de los individuos mostrados en la fotografía. Ese hongo se le conoce como el ángel de la muerte, ya que el consumo de unos pocos gramos de este resulta letal para las personas y los animales. Una de las más reconocidas bondades del reino fungi es que a partir del hongo conocido como penicillium, por ahí del año 1928, se da inicio a la era de los antibióticos. A partir del penicillium se extrajo la penicilina, que tantas vidas ha salvado en el planeta. Y no solo penicillium ha sido importante, se ha seguido investigando y se han obtenido muchos medicamentos a partir de hongos para el tratamiento de enfermedades, sobre todo en el ser humano. En temas ya relacionados con la gastronomía, los hongos juegan un papel muy importante desde tiempos inmemoriales. El bajo contenido de grasas, el alto valor nutritivo aunado a su alto valor terapéutico posicionan a los hongos comestibles como verdaderos alimentos funcionales. En realidad los hongos son tan nutritivos para el ser humano como lo pueden ser los alimentos de tipo vegetal o de tipo animal. Son muy bajos en caloría, contienen fibra, tienen agua, tienen alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales, y en realidad pueden formar un complemento excelente e importante en la dieta del ser humano. El uso de los hongos en culturas muy antiguas se relacionó principalmente con la producción de vinos, de cervezas y ya más reciente con el pan. En estos procesos se utilizaba principalmente las levaduras y se utiliza. Mediante la fermentación de las levaduras se obtenían y se obtienen hoy día de forma industrial no solo el vino, la cerveza y los panes, sino también los quesos de más alto valor económico en el mundo. Esos quesos de alto valor económico en el mundo utilizan hongos tipo mohos en su preparación y maduración. De nuevo, muchas gracias por la atención brindada. Si tiene preguntas con relación al tema, haga uso del foro de dudas que se encuentra disponible en la plataforma.